Bienvenidos a la tesis del hombre gris. Viktor Frankl, psiquiatra y filósofo austriaco, escribió en 1946 en su obra El hombre en busca de sentido. No somos responsables de lo que nos hicieron en el pasado, pero sí de la forma en que elegimos interpretarlo hoy. El pasado no empieza cuando nacemos, ni siquiera cuando abrimos los ojos por primera vez. El pasado de cada uno se inicia mucho antes, en ese espacio invisible donde una madre carga en su interior a un hijo que todavía no conoce. Allí, en ese tiempo sin palabras, cada emoción, cada carencia y cada miedo de la madre se filtra hacia el ser que crece, como si fuera un idioma secreto que marca huellas antes de que podamos comprenderlas. La vida comienza, entonces, como un espejo del entorno. Y si en ese entorno la armonía es reemplazada por gritos, peleas, abandonos o dolores, el niño empieza a formarse con un pegamento invisible que después condiciona su desarrollo. Lo que debería ser un refugio de paz se convierte en un campo donde el alma aprende a resistir sin saberlo. Cuando ese niño finalmente llega al mundo, la carrera ya está iniciada. Nos reciben doctrinas, ideologías, carencias, prejuicios, mandatos familiares, risas, lágrimas, castigos, abrazos, silencios, abusos, juegos y aprendizajes. Todo mezclado, sin que podamos elegir qué aceptar y qué rechazar. Simplemente lo absorbemos. Y en ese proceso, sin darnos cuenta, empieza la verdadera cárcel, la interpretación. Porque lo que fuimos, lo que nos pasó, no se puede borrar. El pasado no se puede deshacer. Pero lo que sí podemos revisar es la interpretación que arrastramos de todo aquello. Esa interpretación se convierte en la voz interna que nos dice quiénes somos, qué merecemos, qué podemos alcanzar y qué no. Y mientras no la cuestionemos, el pasado seguirá respirando dentro del presente, condicionando cada paso hacia el futuro. Así, la vida se vuelve un bucle. Los hijos repitiendo los gestos de los padres, las familias repitiendo sus historias, las sociedades repitiendo sus ideologías. No porque el destino esté escrito, sino porque las interpretaciones jamás fueron revisadas. Carl Gustav Jung, psiquiatra y psicoanalista suizo, escribió en 1933 en Modern Man in Search of a Soul: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Ese inconsciente del que hablaba Jung no es otra cosa que la mochila invisible de interpretaciones que arrastramos sin cuestionar. Lo que creemos que es nuestro carácter o nuestra manera de ser, en realidad muchas veces no es más que la repetición automática de patrones heredados. Son respuestas aprendidas, frases que escuchamos en la infancia, gestos copiados de nuestros padres, miedos que no nacieron en nosotros pero que crecieron con nosotros. Así, un niño que nace en un hogar marcado por la violencia, no solo absorbe los gritos o los silencios, también incorpora una idea del mundo, una traducción de lo que significa vivir. Y ese niño, al crecer, sin darse cuenta, empieza a caminar con las mismas palabras, los mismos enojos, los mismos gestos que alguna vez lo lastimaron. No porque lo elija, sino porque la interpretación quedó grabada en su interior como una orden silenciosa. Lo mismo ocurre con las sociedades. Pueblos enteros heredan relatos, guerras, derrotas, creencias y resentimientos que siguen vivos como si hubieran ocurrido ayer. Se transmiten de generación en generación como si fueran verdades inamovibles, y así los hijos siguen peleando batallas que en realidad pertenecen a sus abuelos. Por eso, cuando miramos hacia adelante, el futuro parece un espejo roto del pasado. Lo llamamos destino, pero en realidad es la suma de interpretaciones que jamás nos animamos a revisar. Seguimos repitiendo, creyendo que avanzamos, cuando en verdad caminamos en círculos. Lo trágico es que el mundo nos convence de que somos libres, de que elegimos, de que el futuro está en nuestras manos. Pero nadie nos advierte que esas manos están atadas con cuerdas invisibles. Las cuerdas del pasado que no se cuestiona, que se normaliza, que se disfraza de identidad. Enrique Pichon Rivière, psiquiatra y psicoanalista argentino, fundador de la psicología social, sostuvo en sus investigaciones de mediados del siglo XX que el hombre es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente, y es en ese intento donde se constituye como sujeto. Lo que señalaba Pichon Rivière es que nadie nace aislado. Desde el primer día,
nuestra identidad se teje en un entramado de vínculos que nos condiciona. No elegimos dónde nacer, no elegimos las palabras con las que nos nombran, ni los miedos que nos transmiten quienes nos rodean. Todo eso nos atraviesa antes de que podamos decir, yo. En ese escenario, el pasado se convierte en una herencia invisible. Los padres entregan lo que tienen, pero también lo que no pudieron resolver. La violencia callada de un abuelo, la frustración de una madre, el miedo de un padre, el secreto nunca dicho, se cuelan en la crianza como fantasmas que siguen actuando en silencio. Y los hijos crecen creyendo que eso es normal, que así funciona el mundo, que no hay otra manera. La sociedad, entonces, no es más que la suma de esas repeticiones. Familias contaminadas que forman comunidades contaminadas. Vínculos atravesados por la desconfianza, la carencia y la resignación. Y, aún así, todos convencidos de que están eligiendo libremente. Pero lo cierto es que las interpretaciones heredadas se convierten en barrotes de una cárcel que nadie ve. De esta manera, el pasado y el futuro no son dos líneas separadas, sino una misma cadena. Mientras no revisemos lo que cargamos, seguiremos confundiendo repetición con destino. Seguiremos llamando elección a lo que en realidad es pura inercia. Y así, lo que Pichon Rivière planteaba en su teoría de los grupos se confirma en la vida diaria. El individuo nunca está solo, siempre lleva consigo a los otros, incluso a los que ya no están. El peso de la historia personal y social camina con nosotros, y hasta que no podamos reconocer esa carga, el futuro seguirá siendo apenas la sombra del pasado. Reflexión final. El pasado no se borra. No se puede arrancar una cicatriz de la piel, como tampoco se puede arrancar la memoria del alma. Lo que fuimos está ahí, latiendo, aunque finjamos que ya pasó. Cada palabra que escuchamos de niños, cada silencio que nos atravesó, cada miedo que no supimos nombrar, se instaló dentro de nosotros como si fuera verdad. Y así crecimos, repitiendo lo que nos dañó, reproduciendo lo que nunca entendimos, arrastrando lo que ni siquiera elegimos. Pero lo más perverso no es la herencia en sí, sino la inconsciencia con la que la aceptamos. Caminamos convencidos de que somos libres, cuando en realidad respondemos a programas viejos, frases heredadas, interpretaciones que jamás revisamos. El pasado sigue vivo porque lo dejamos hablar con nuestra voz, y entonces, el futuro no es futuro, es una copia mal disimulada del ayer. Las familias repiten patrones, los pueblos repiten derrotas, las instituciones repiten dogmas, y todos creen que avanzan, cuando en realidad giran en un círculo interminable. El mismo dolor, las mismas excusas, la misma indiferencia. Padres que dicen, yo sufrí, así que mi hijo también tiene que aprender. Religiones que repiten promesas que nunca cumplen. Gobiernos que venden futuro pero solo reciclan miseria. Todo es repetición, todo es pasado disfrazado de mañana. El hombre gris observa y se pregunta, ¿qué sentido tiene hablar de libertad, si la mayoría ni siquiera sospecha que vive encadenada a interpretaciones ajenas? ¿Qué destino puede construirse, si cada paso hacia adelante está manchado por el barro del pasado no resuelto? La verdadera prisión no son las paredes ni las rejas, es la interpretación que nos habita. Es la voz interna que dice, esto es así, aunque nunca lo hayamos cuestionado. Y mientras esa voz siga intacta, el futuro seguirá siendo un eco. El eco de un niño herido, de un padre confundido, de una sociedad que se repite a sí misma sin aprender nada. No se trata de borrar lo vivido. No se trata de negar el dolor ni de inventar un relato nuevo para engañarnos. Se trata de mirar de frente lo que nos formó y decidir si queremos seguir arrastrando su sombra. Se trata de reconocer que lo que nos dijeron no siempre fue verdad. Que lo que repetimos no siempre es justo. Que lo que heredamos no siempre nos pertenece. El pasado no se puede deshacer, pero se puede desarmar. Y si no lo hacemos, el futuro no será más que un bucle perfecto de inconsciencia. Un círculo vicioso donde nada cambia, aunque todo se repita con nombres distintos. Y ahí está el desafío, romper la cadena. Revisar lo que creemos intocable. Hacer consciente lo que preferimos callar. Porque solo entonces, el futuro podrá dejar de ser un espejo roto del pasado y convertirse, por primera vez, en una posibilidad real. Si este capítulo de la tesis del hombre gris te hizo pensar, compártelo con alguien más. Suscríbete al canal para seguir acompañando estas reflexiones y ser parte de este camino donde no buscamos verdades absolutas, sino abrir preguntas que casi nunca nos hacemos. Porque al final, todo esto no tiene sentido si se queda en palabras. El verdadero cambio empieza cuando cada uno se anima a mirar su propia historia con otros ojos.
Y ahora la pregunta que queda flotando es esta. ¿Cuánto de lo que llamas tu vida es realmente tuyo? ¿Y cuánto sigue siendo la interpretación de un pasado que nunca revisaste?